Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel. El día de hoy estaremos estudiando la parashá número 7, que tiene por nombre en hebreo Vayetze, que significa en español y salió. Esta porción de la Torá la encontramos en el primer libro de la Torá, que es Bereshit, Génesis, del capítulo número 28, versículo 10, al capítulo número 32, versículo número 2. Mira, es muy importante que si tú estás leyendo estos pasajes, tengas el contexto total de las historias, porque es muy fácil descontextualizar un versículo bíblico y tratar de aplicarlo a la realidad del día de hoy es complicado, sobre todo porque si no entiendes el contexto en el que se está desarrollando la historia, repito, es muy fácil caer en errores. Así que vamos a iniciar recordando primeramente, haciendo un breve recapitulado de lo que fue la parashá anterior, y recordando que Isaac, hijo de Abraham, le da la bendición de primogénito a Jacob, que es el hijo menor, que por cierto era una bendición que correspondía a Esaú, el hijo mayor, pero que el mismo Esaú despreció cambiándola por un plato de lentejas. Y vemos de igual forma también que Esaú se da cuenta que Jacob es bendecido por su padre, y bueno, Esaú se enoja al punto de buscar la muerte de su hermano. Génesis capítulo 27, versículo 41 al versículo número 44. Repito, estamos viendo una breve recapitulación de lo que fue la parashá anterior. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a la casa de Labán mi hermano en Harán. Y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. Mira, vemos cómo posteriormente Isaac, consciente de la bendición que ya había dado a su hijo Jacob, lo vuelve a llamar para volverlo a bendecir. Y además le da un consejo. Génesis capítulo 28, versículo número 1, dice: entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo, y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Fíjate, aquí vamos a hacer un paréntesis. Hemos hecho ya este paréntesis en varias ocasiones. Se trata del mismo consejo que Abraham buscó para su hijo Isaac. Esto lo encontramos en Génesis 24, versículo número 2 y versículo número 3. Dice: y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Yahweh, Elohim de los cielos y Elohim de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Fíjate bien, eso está muy interesante porque se trata de dos generaciones. Primero la generación de Abraham, luego Isaac. Fueron conscientes de cómo eran las hijas de Canaán. Sabemos que las hijas de Canaán eran mujeres que practicaban la adivinación, eran mujeres que practicaban la hechicería, eran mujeres que solían consultar a los muertos. Y esto ya lo hemos visto. Vamos a leerlo nuevamente, Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 al versículo número 14. Dice: cuando entres a la tierra que Yahweh tu Elohim te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Yahweh cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Yahweh tu Elohim echa a estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Yahweh tu Elohim, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Yahweh tu Elohim. Fíjate muy bien, esta es la razón por la cual ni Abraham permitió que su hijo Isaac se casara con una cananea, ni Isaac permite que Jacob, ahora su hijo, se case con una cananea. Continuamos con el consejo que está dando Isaac a su hijo Jacob. Génesis capítulo 28, versículo 2, 3 y 4. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre, y el Elohim omnipotente te bendiga, y te haga fructificar y te multiplique
hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Elohim dio a Abraham. Y bueno, así es como iniciamos entonces esta porción número 7 con esta breve reseña. Génesis capítulo 28, versículo número 10. Ya tienes el contexto ahorita, ya tienes entonces que Isaac le pide como consejo a su hijo Jacob que vaya y busque mujer en la tierra de donde era la mamá de Jacob. Génesis capítulo 28, versículo 10 y 11 dice: Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. A ver, veamos. Jacob, fíjate bien interesante, sale de la tierra de Canaán, va en búsqueda de Harán, va a buscar justo a su tío Labán, y en el trayecto o en el camino, bueno, pues ya el sol se había puesto. Él, en cierta manera, comienza a buscar protección, porque necesitaba pasar ahí la noche. Y además de esa protección, también él busca reposo. Por esto es que él dice que toma una sola piedra y la pone a su cabecera. Fíjate muy bien, no puso un tronco, que probablemente pudo ser un poquito a lo mejor más flexible y menos duro. Tampoco puso una piel de algún animal. Pero me vas a decir, Omar, allí dice que tomó piedras. Y tú me estás diciendo que tomó una sola piedra. Bueno, mira, la confirmación de que tomó una sola piedra la encontramos un poquito más adelante en el versículo número 18. Acompáñame. Génesis capítulo 28, versículo número 18. Dice: A la mañana siguiente Jacob se levantó muy temprano y dice ahí, tomó la piedra, ahí está singular, que había usado para recostar su cabeza y se la dedicó a Elohim echándole aceite encima. ¿Y sabes por qué fue que tomó una sola piedra? Porque Yahweh, que es Yahshua, es uno solo. Y fuera de él no hay absolutamente nadie. Isaías capítulo 45, versículo 5. Isaías capítulo 45, versículo número 5. Dice: Yo soy Yahweh y ninguno más hay. No hay Elohim fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. ¿Te das cuenta quién es la roca? Bueno, vamos al libro de Salmos, capítulo 62, número 2. Salmos, capítulo 62, versículo número 2. Dice: Él, ¿de quién está hablando? Yahweh. Solamente Él es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho. Aquí estamos encontrando quién es la roca, Yahweh. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 22, versículo número 2. 2 de Samuel, capítulo 22, versículo número 2 dice: Dijo: Yahweh es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Ahí está la confirmación de quién es la roca, Yahweh. Vamos ahora de nuevo al Salmo, capítulo 18, versículo número 46. Viva Yahweh y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Elohim de mi salvación. ¿Quién es la roca? Yahweh. Bueno, vamos ahora a 1 Corintios capítulo 10, versículo número 4. 1 Corintios capítulo 10, versículo número 4 dice: Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y qué dice ahí? Y la roca era Yahshua. ¿Te das cuenta? Yahshua. Mira, en la Torá nada es casualidad, nada es coincidencia, todo tiene una razón. El que Jacob tomara una piedra era reconocer la soberanía de Yahweh, que es el mismo Yahshua. Hechos capítulo número 4, versículo número 11. Hechos capítulo 4, versículo número 11. Yahshua, es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. ¿Te das cuenta? Yahshua es la piedra angular. Yahshua es el cimiento. Fuera de él no hay más. Continuemos con Génesis capítulo 28, versículo número 12. Génesis capítulo 28, versículo número 12 dice: Y soñó,
Y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Elohim que subían y descendían por ella. A ver, Jacob está soñando. Sueña una escalera que conectaba la tierra y el cielo, y que a través de esta misma subían y descendían los ángeles. Pues ¿quién crees que dijo que era el camino? Bueno, vayamos a Juan capítulo 14, versículo número 6 y versículo número 7. Por eso te digo, no hay casualidades, no hay coincidencias en la Torá. Todo tiene una razón. El que Jacob soñara de una escalera, bueno, vamos a ver quién es ese camino. Juan capítulo 14, versículos 6 y 7 dice, Yahshua le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Fíjate muy bien, entonces el camino para ir a Yahweh es solo a través de Yahshua. Esto es muy importante, pues esto quiere decir que no existen entonces intermediarios entre Elohim y los hombres, solamente Yahshua. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo número 5. Primera de Timoteo, capítulo número 2, versículo número 5. Dice, porque hay un solo Elohim y un solo mediador entre Elohim y los hombres, Yahshua nuestro Mesías. ¿Te das cuenta? Un solo Elohim, Yahshua. Aquí la pregunta interesante para las religiones es, ¿cuál es el fundamento bíblico del por qué enseñan a la gente que orando a diversos personajes, Dios los va a escuchar? Repito, esta pregunta para las religiones sería, ¿cuál es el fundamento bíblico del por qué enseñan a la gente que orando a diversos personajes, Dios los va a escuchar? Amado pueblo de Israel, no hay intermediario entre Elohim y los hombres, solo Yahshua nuestro Mesías. Sin embargo, hoy líderes religiosos como el Papa dicen ser mediadores. Mira, no lo digo yo. Busca en internet la Lectio Divina, que fue una pronunciación del Papa Benedicto XVI. Y tú googlealo si quieres ahí, fue un discurso que dio justo el 23 de febrero del 2010 a todos los sacerdotes de Roma. Y él lo dice, somos un puente entre Dios y los hombres. Amado pueblo de Israel, ve a las Escrituras y ve a la luz de la Torá cuáles son todas las mentiras que está hablando hoy día los líderes religiosos. Continuamos con el sueño de Jacob, en donde solo vio una sola escalera, no dos y no tres. Y entendamos por qué solamente vio una sola escalera. Juan capítulo 1, versículo número 51. Juan capítulo 1, versículo 51. Dice, y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis al cielo abierto y a los ángeles de Elohim, que dice ahí, que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Mira, esto es súper claro este versículo. ¿Quién es esa escalera que estaba soñando Jacob? Yahshua. Por lo tanto, la única manera de llegar al Padre es a través de Yahshua. Mira, ayer lo estudiábamos en la recepción de Shabbat. Cómo hay tantas doctrinas en las religiones que tratan de interpretaciones de líderes indoctos e inconstantes, que lo único que hacen es extraviar al pueblo de Israel. Así que, si tú quieres llegar a la Nueva Jerusalén, solo hay un camino, Yahshua. Y Yahshua no es ninguna religión ni ninguna denominación. Repito, la única manera de llegar a la Nueva Jerusalén es a través de Yahshua, que no es ninguna religión ni ninguna denominación. Por lo tanto, si tú crees que ser seguidor de alguna religión te dará la salvación, estás muy equivocado. Mira, te voy a hablar con mucha franqueza. Para lo único que sirven hoy día las religiones es para manipular, engañar y enriquecerse. Así con todas las palabras te lo digo. Y solamente velo. Mira, ve cómo hay religiones hoy día con mega iglesias. Ve líderes religiosos con aviones particulares.
ve líderes religiosos con un sinfín de propiedades. Mira, ¿quieres un pueblo adormecido? Dale religión. ¿Quieres un pueblo sumiso? Dale religión. ¿Te das cuenta cómo la única forma de llegar a la Nueva Jerusalén es a través de Yahshua, repito? Y Yahshua no está en ninguna religión. Yahshua es el Elohim de Israel, del pueblo de Israel. Continuamos con el sueño que tuvo Jacob, donde vio la escalera. Génesis capítulo 28, versículo 13 al versículo número 16. Y he aquí, Yahweh estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Yahweh, el Elohim de Abraham, tu padre, y el Elohim de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Yahweh está en este lugar, y yo no lo sabía. Fíjate, bien interesante, mira, veamos las bendiciones que habían sido dadas previamente a Abraham, abuelo de Jacob. Acompáñame a Génesis capítulo 12, versículo número 3, para ver cuál fue la bendición que dio Yahweh a Abraham, que se trata del abuelo de Jacob. Génesis capítulo 12, versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora veamos la bendición que dio Yahweh a Isaac, que es el papá de Jacob. Génesis capítulo 26, versículo número 4. Génesis capítulo 26, versículo número 4 dice: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Y ahora veamos la bendición que da Yahweh a Jacob. La acabamos de leer, Génesis capítulo 28, versículo número 14. Dice: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Mira, esto es bien interesante porque la bendición que había sido dada a Abraham, se trata del abuelo de Jacob, y la bendición que había sido dada a Isaac, que se trata del papá de Jacob, ahora en una sola están siendo dadas a Jacob. ¿Te das cuenta? Cómo Yahweh confirma su palabra. Génesis capítulo 28, versículo 15. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Continuamos con Génesis capítulo 29, versículo 1 al versículo número 10. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales, y miró y vio un pozo en el campo, y aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban allí todos los rebaños, y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo en su lugar. Y les dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: de Harán somos. Él les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Ellos dijeron: sí le conocemos. Y él les dijo: ¿está bien? Y ellos dijeron: bien. Y he aquí, Raquel, su hija, viene con las ovejas. Y él dijo: he aquí, es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Y ellos respondieron: no podemos, hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo, para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Este es un gran momento. Tal como le había pedido su papá Isaac a Jacob, que fuera a casa de su abuelo Betuel y que buscara a su tío Labán. Bueno, justo es lo que está pasando. Génesis 28, versículo 2. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán,
hermano de tu madre. Llega al lugar entonces indicado y ¿qué crees? Allí conoce a Raquel. Génesis capítulo 29, versículo 11 al versículo número 20. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó y lo besó y lo trajo a su casa, y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo: ciertamente hueso mío y carne mía eres, y estuvo con él durante un mes. Entonces dijo Labán a Jacob: por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál es tu salario. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre, quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. ¿Qué fue lo que sucedió posteriormente? Que bueno, Labán no cumple con su palabra y entonces le entrega por esposa a Lea, que era la hija mayor. Versículo número 25. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. En fin, es interesante cómo hay un engaño aquí de por medio. Y bueno, justo esta es la forma en la que conocemos también o encontramos que Jacob tiene que trabajar entonces 14 años por Raquel. Este es el punto donde conocemos a los 12 hijos de Jacob, las 12 tribus que te las menciono: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Asher, Isaacar, Zabulón, José, y posteriormente nacería Benjamín. Ahora, es muy importante el conocer, como te mencionaba en un inicio, el contexto de todo esto que estamos leyendo. Hoy día, sería muy complicado el pensar que pudiera haber 2 mujeres y que además de ello pudiera haber siervas en un matrimonio. Esto fue en aquel entonces, repito, pero es importante el conocer todo el contexto histórico, porque a final de cuentas, Jacob, a quien amaba, era a Raquel. Sin embargo, su suegro le entrega a Lea. No es que Jacob decidiera tomar 2 mujeres y que al mismo tiempo también decidiera tomar a las siervas de sus esposas. Repito, es muy importante tener el contexto, porque hoy día hay de repente encontramos personas que leen un versículo y dicen: es que ¿cómo es posible que Dios permita que un hombre tenga 2 mujeres y que tenga siervas además? A ver, entendamos el contexto de este versículo bíblico. Bueno, continuamos. Génesis capítulo 30, versículo 25 y 26. Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán: envíame, e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame a mis mujeres y mis hijos, por los cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y bueno, después de esto, vemos cómo Labán intenta retener a Jacob, pues se daba cuenta de la gran bendición que estaba experimentando a través del mismo Jacob. Y mira qué interesante que hoy sigue siendo de la misma manera. El pueblo de Israel hoy continúa siendo de gran bendición para el mundo entero. ¿Y por qué lo digo? Porque si el pueblo de Israel, conformado por la casa de Judá y la casa de Israel, ya no existiera, te digo algo, el mundo sería un completo caos. Hoy, al encontrarse aún las 12 tribus dispersas por el mundo, hay tiempo de regresar en obediencia al Padre. Pero llegará un día en el que se separarán las ovejitas, justo como lo hizo Jacob. Las ovejas blancas y lisas se quedaron en casa de Labán. Pero fíjate qué interesante que las manchadas, las que nadie quería, irían rumbo a la tierra prometida. Es interesante. Génesis capítulo 31, versículo 3, 4 y 5. También Yahweh dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas, y les dijo: veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Elohim de mi padre ha estado conmigo. Llegó la hora entonces de regresar a casa. Jacob debía regresar
Y Yahweh se lo confirma en el versículo número 13. Génesis 31, versículo 13, dice: yo soy el Elohim de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Ahora, recordemos que previo a esto, Yahweh había hablado a Jacob y le había prometido la tierra que sería para él y para su descendencia. Y ahora Yahweh le está hablando que regrese nuevamente a la tierra. Vamos al versículo 17, 18 y 19. Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos, y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padan Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. ¿Recuerdas que hemos hablado en reiteradas ocasiones acerca de las consecuencias que lleva la idolatría? Mira, lo platicamos la parashá pasada. Las herencias generacionales son a consecuencia de la idolatría. Raquel fue estéril, justo a consecuencia de la idolatría que había en su vida. Y este versículo es muy importante, pues nos damos cuenta entonces que la relación con Elohim es personal. No porque alguno de tus familiares esté guardando Torah, tú tendrás algún beneficio. Para nada. Y aquí lo vemos. Jacob amaba a Yahweh y Jacob escuchaba su voz, pero por otro lado vemos cómo Raquel llevaba sus ídolos. Ahora, esto no quedó aquí, porque Labán, enojado y muy molesto con Jacob, va en su búsqueda, pero justo en el camino Yahweh le habla a Labán. Génesis capítulo 31, versículo 4. Y vino Elohim a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Mira, Jacob tenía una protección única. Jacob ya había sido bendecido por su papá y tenía la protección de Yahweh. Así que cuando Labán alcanza a Jacob y a sus esposas, pues bueno, veamos qué es lo que sucede. Versículo 26 al versículo número 30 dice: y dijo Labán a Jacob: ¿qué has hecho que me engañaste? ¿Y que has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Por qué te escondiste para oír y me engañaste y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y con arpa? Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas, ahora locamente has hecho. Poder hay en mi mano para haceros mal. Mas el Elohim de tu padre me habló anoche diciendo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Y ya que te ibas porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Fíjate bien, ahora un punto importante. Jacob desconocía el tema de los ídolos. Veamos lo que le contesta a Labán su suegro, versículo 32. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses, no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tengo tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. ¡Qué fuerte! Porque mira, a pesar de no hallarlos, porque Raquel con engaño evitó el hecho, las palabras de Jacob fueron un juramento que le costó la vida a Raquel. Vemos cómo más adelante, cuando nace su segundo hijo, Benjamín, Jacob había puesto en cierta manera, pues bueno, una maldición sobre su amada esposa. Recuerda Proverbios capítulo 6, versículo número 2. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Es por esto, mira, es muy importante que cuidemos lo que sale de nuestros labios. Nuestros labios son capaces de destruir, también son capaces de edificar. Fíjate qué interesante, Jacob amaba a Raquel y sin darse cuenta pronunció una maldición sobre su esposa. Amado pueblo de Israel, ten cuidado en cómo hablas de la casa de Judá. Ten cuidado de cómo hablas a los siervos de la casa de Israel. Ten cuidado de cómo hablas a tus hijos. Bendícelos en todo tiempo. Pues recuerda una de las palabras que pronunció Yahweh, que es el mismo Yahshua. Éxodo capítulo 20, versículo número 13. No matarás. Pero recordemos lo que dijo Yahshua en 1 de Juan capítulo 3, versículo 15. Todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Así que utilicemos nuestros labios para bendición. Bendice a Yahweh en todo tiempo. Salmo 103, versículo 1 y 2. Bendice alma mía a Yahweh y bendiga todo mi ser su santo nombre.
Bendice, alma mía, Yahweh, y no olvides ninguno de sus beneficios. Amado pueblo de Israel, esta historia continuará. Shabbat Shalom y que tengas un muy bendecido inicio de semana. Shavuot Tov.